Besiata Ishmael, con la ayuda del cielo. Dice el versículo, en la Perashat Noach, Hashem le está indicando a Noach de qué manera tiene que construir el arca, de qué manera la tiene que construir, qué tiene que hacer, un, cómo tiene que poner las maderas, de qué manera todo. Y le hace un detalle de lo que tiene que hacer. Primero tiene que plantar los árboles, los cedros, después cortarlos, después hacer las vigas. Le dijo que lo haga separado, que lo haga de 3 pisos, que haga compartimientos. Muy bien. Del versículo nosotros entendemos que eh, la teba tiene que estar hecha con separaciones y nuestros sabios en el Midrash dijeron sobre el versículo, dijeron así, Amar Rabishak, dijo Rabishak, Ma aken ase metaer eta metzora af tebateja metarateja. Dice así como un nido, un nido, un nido. No, ¿qué dijimos de Kinin? Era compartimentos. Así como un compartimento donde está la migbe, eh, eh, purifica al impuro de lepra, también tú tu arca, le dice a Noah, tu arca va a purificarte. Y hace falta entender qué nos quiere decir acá el Midrash. ¿Por qué Noah necesita purificarse? Está escrito que Noah era un tzadik, ¿cierto? ¿Sí? Noah era un tzadik. Está escrito, Noah es un tzadik. Entonces, si es un tzadik, es un hombre santo. Entonces, ¿por qué necesita purificarse? Tiene que ser puro. No, no, ¿dónde está la necesidad? Tal vez necesita salvarse del diluvio, pero purificarse es puro, es íntegro. Seguro que es santo también. Otra pregunta que hacen nuestros sabios en el Talmud. Ellos, hay dos versículos que están muy cercanos uno del otro. Hay algo que se llama Semujim. Semujim es cercanos. Es algo que es un estudio que se hace en el Talmud. Se estudian Semujim. Cosas cercanas, yo aprendo una de la otra. Cuando hay cosas que son cercanas, versículos que son cercanos. ¿Y cuáles son los versículos que están cercanos? Están en el Humash acá, en el, en el, en el Humash Bereshit, capítulo 6 versículos 7 y 8. Es en la Parashat Noach, si no me equivoco. Vayomer Hashem, voy a borrar al hombre que yo creé de la faz de la tierra. Este es un versículo que Hashem va a borrar a su creación. Y el otro versículo, ki nihamti, ki asitem benoah matzahen bene Hashem. Están al final de la Perashá Bereshit. Ki nihamti es como que ya me cansé de todo esto. Hashem se cansó de soportar todas las perversiones que había en la generación del diluvio. Me cansé de lo que hice, como que me arrepentí de lo que hice. No es que los quiere castigar, los quiere borrar, porque se arrepintió de haber creado, empezó toda la creación. Y después de que dijo eso, dice, y Noah cayó en gracia a los ojos de Hashem. Estudió Rabbi Ishmael que también sobre Noah estaba el decreto del diluvio sobre Noah también, pero cayó en gracia a los ojos de Hashem. Entonces hay un cambio. Y hace falta entender qué significa, eh, por qué la queja contra Noah. ¿Por qué Noah también estaba dentro de el decreto de exterminación?
un hombre justo, un hombre íntegro en su generación. ¿Cómo vamos a decir que sobre él también recaía la, 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 mm, la eliminación, el exterminio? ¿Cómo puede ser que caiga también sobre él? Más todavía, nuestros sabios dicen que Rabí Elazar le preguntó a su papá, ¿quién es el papá de Rabí Elazar? Rabí Shimon Bar Yochai. Le preguntó, ¿por mérito de qué se salva Noah? Y le preguntó a Rabí Shimon Bar Yochai, ¿cuál es el mérito de Noah para salvarse? Nosotros vemos que siempre vamos detrás de la mayoría, y la mayoría era gente toda perversa. Y por cuanto que la mayoría del mundo tenía pecados terribles y llegaron a la cima de los pecados, ya Hashem decretó exterminación, entonces todos entran en el mismo castigo. No se salva nadie, tampoco Noah. A esta pregunta, dicen nuestros sabios, traen varias respuestas. Y entre ellas, la respuesta de Rabbi Yitzhak, que Shehu Itra Baem Kol Yom Bayom. Él les advertía a la gente, todos los días les advertía que tenían que hacer teshuvah. Esto hacía Noah. Y no lo aceptaban. Ellos no lo aceptaban, se burlaban de él. Y entonces se cumple el versículo. Se cumple el versículo en él, en Noah, que dice, y tú, porque advertiste al malvado, que está escrito, y tú salvas tu alma. Advertiste al malvado, entonces salvas tu alma, por advertir al malvado, aunque el malvado no escuche. El malvado no quiere escuchar, no escucha, pero él advierte al malvado y así salva su alma. De acá nosotros vemos que toda persona que ve a una persona que hace algo que está mal, ve a una persona que hace algo que está mal, permiso, y le advierte y lo reprocha y le dice que tiene que cambiar el camino, a pesar de que el malvado no escuche la advertencia, él se salva a sí mismo. Y ese malvado cae en su pecado. Él cayó en su pecado. ¿Por qué? Porque le advertimos y no hace caso. Pero al advertirle, una persona se salva de los decretos que haya contra él. Y entonces, ¿qué explicamos? Que Noah, él también tenía que morir. ¿Por qué? Porque moría todo el mundo. Pero por mérito del reproche que él hacía a la gente, él quedó con vida. Y otra vez, necesitamos entender sobre qué, por qué le llega el castigo de muerte a Noah, junto con toda la generación. A pesar, bueno, está bien, después decimos que se salvó, ¿por qué? O porque cayó en gracia a Hashem, o porque advertía a la gente. Pero antes de eso, ¿por qué? ¿Por qué él estaba castigado con la muerte? Eso es lo que necesitamos entender. Y hay más cosas, más preguntas. Después vamos a tratar de contestar todas con la ayuda de Hashem. Si queda alguna pregunta, le reclamamos al Rab, que no la contestó, no a mí, porque yo estoy leyendo lo que escribió el Rab. Así que si quedó algo pendiente, lo reclamamos a él. David Rubén Carén le enseña que es el libro acá, no sé cómo vamos a hacer para reclamarle, pero bueno, hay más cosas. Nuestros sabios en el Midrash, ellos dicen que Noah se dijo a sí mismo, y yo, porque, a ver, y yo, como ellos hicieron, yo también hice. ¿Cómo puede ser? ¿Noah hizo lo mismo que hizo la gente? ¿Noah también cayó en todas las mismas cosas que la gente? Por eso, Noah pregunta, después de que se dice a sí mismo eso, pregunta, ¿cuál es la diferencia entre ellos y yo? Así es el Midrash, que Noah pensó esto y se preguntó a sí mismo. Y contesta, también se contesta.
La diferencia cuál es? Que yo recibí un bien, yo recibí un bien de Hashem, porque Hashem me dijo, ven, ven tú con toda tu casa a la Teba. Hashem me dijo a mí que yo suba al arca con toda mi familia. Y por eso me salvé, porque recibí un bien de Hashem. Todo esto no se entiende muy bien. ¿Acaso Noah hizo como la generación? ¿Noah se portó tan mal como toda la generación? ¿Acaso también él robaba como ellos? ¿También estaba pervertido como ellos? ¿También asesinaba como ellos? No vimos, no leímos nunca sobre Noah. Noah es un hombre justo, íntegro. Noah no hacía estas cosas. ¿Cómo? ¿Cómo poder decir que Noah no advirtió a la gente de su generación y que por eso se considera socio en sus acciones? A ver, no podemos decir eso, que no advirtió, porque si advirtió, si él no hubiera advertido, podemos decir, bueno, el que no critica a la persona mala es porque está con él. ¿No es cierto? Pero no hizo eso, no, sí advirtió. Nosotros vemos que él advirtió a la generación, todos los días le advertía a la gente. 120 años estuvo construyendo la Teba y la gente le preguntaba, ¿qué es esto? Es la Teba, porque Hashem va a destruir el mundo si no hacemos Teshuvá. Entonces, todo el tiempo le decía a la gente. Otra cosa hay que investigar. Está escrito en el Sefer, en el profeta Yeshayahu, Kimei Noach Sot Li. Las aguas de Noah son para mí. Al diluvio, Hashem lo llamó las aguas de Noah. ¿Cómo puede ser? Las aguas de Noah, así se llaman. Como si fuera que Noah es el jefe de la pandilla, el jefe de todos los delincuentes. Las aguas de Noah. Y Hashem ahí en el profeta Yeshayahu dice, porque yo prometí que no voy a traer las aguas de Noah, no las voy a traer más sobre la tierra. O sea que el Mabul, el diluvio, se llaman las aguas de Noah porque, es otra pregunta que tenemos. Vamos a empezar a explicar. El decreto sobre la generación del diluvio fue, ya dijimos por qué, lo dijimos toda la semana. ¿Alguien se acuerda por qué fue el decreto? ¿Qué es lo que provocó el decreto? El robo, ¿No se escucha? robo, No se escucha el nada. robo, ¿Cómo? el robo. El robo, muy bien, muy bien. El robo fue lo que provocó el diluvio. Dijimos que el robo es un precepto, es un pecado sin vergüenza, dijimos muchas cosas sobre el robo. Y nosotros vemos Sara y Menú, diremos que tiene que ver Sara y Menú, todavía no nació, pero Sara y Menú le dijo a Abraham vino, jamás si aleja. La tierra se llenó de robo, está escrito, ¿cómo está escrito? Malé, Ares, jamás. Jamás, no jamás esta gente extraña, sino jamás robo sin Aleph. Y Sara y Menú le dijo a Abraham, jamás si aleja. Jamás si aleja es como que me robaste. Me robaste. Y los comentaristas, ellos que dicen que Sara y Menú, tienen la queja contra Abraham Avinu porque le robó. ¿Qué le robó? Le robó porque no hizo tefilá por ella. Abraham vino cuando no tenía hijos, hizo tefilá por él. Y Hashem le dio a Ismael. Pero no hizo tefilá por ella. Si no, le hubiera dado directamente a Isaac. Y cuando hiciste tefilá, a Baruj Hu, ¿por qué no hiciste tefilá por mí?
Esto pregunta Sara y Menú, y por eso dice, jamás y aleja, me robaste. También con Noah había la misma queja. Él no hizo tefilá por su generación. Está bien, lo reprochó, pero no hizo tefilá para que la gente haga teshuvá. Y la persona, cuando puede hacer tefilá por su compañero y no lo hace, está robando. Tiene robo en su mano. Está escrito en el Zohar Kadosh sobre Noah, que él tenía esta queja. Y como que, ¿por qué? ¿Por qué tenía la queja? Porque él trajo sacrificios después del diluvio. Después del diluvio, cuando terminó el diluvio y salieron del arca, él hizo unos sacrificios para agradecer a Shem. ¿Esto dónde está escrito? En el Zohar Kadosh. Y dice que si hubiera traído los sacrificios antes del diluvio, tal vez no habría diluvio, no hubiera habido diluvio. Lo tenía que haber traído antes. Es posible que Hashem hubiera perdonado a la generación y que los sacrificios estos hubieran protegido a la generación y también, por supuesto, hacer que hagan teshuvá y no iba a caer el diluvio sobre nadie. Dijimos que el diluvio se llama Menoach, las aguas de Noah. ¿Por qué? Porque él tenía que haber traído sacrificios, hacer tefilá por la generación. Por eso, como no lo hizo, hay una queja contra él, contra Noah. Por eso dice Noah, yo hice como ellos. Veaní, kasher asú, ken asiti. Y yo, como ellos hicieron, yo también hice. ¿Por qué? Porque el pecado de la generación era el robo, ¿cierto? Dijimos que el pecado principal, el pecado que desencadenó el castigo, fue el robo. Había otros pecados, pero también Noah robó. ¿Por qué? Porque no hizo tefilá, por ellos. ¿Y qué dijimos? Dijimos que se considera como robo, como dijo Sara y Menú. Le dijo a Abraham, me robaste. Así que eso es lo que él dijo, yo hice como ellos. Y ya contestamos casi todas las preguntas. Por eso Noah, esta era la primera pregunta de todas. Por eso Noah necesitaba purificarse y no solamente salvarse. ¿Por qué? Porque tenía también el pecado del robo. Y de acá nosotros podemos estudiar algo para nosotros. ¿No? Si no, ¿para qué toda esta historia? No solamente para contar una historia. Tenemos que aprender algo nosotros. Toda persona necesita rezar, no solamente por uno mismo, sino por los demás. Esto es fundamental. Y, pero todo esto tiene una ventaja, porque dicen nuestros sabios que lo aleno. Si yo estoy enfermo y rezo por otro enfermo, para que se cure, Hashem primero me cura a mí. Pero yo recé por el otro y Hashem me cura primero a mí. Entonces, qué importante es rezar por los demás. Pero al margen de eso, si yo puedo rezar por una persona, puedo pedir por una persona para que se cure y no lo hago, entonces estoy robando. Por eso, por eso eh, establecieron los Anshe Knesset Agedolá, la gente de la Gran Asamblea, que ellos escribieron el texto de la Tefilá, por supuesto que con Ruach HaKodesh, con Espíritu Divino y con la palabra de Hashem en sus bocas. Ellos escribieron toda la Tefilá, las bendiciones y todo lo que nosotros rezamos, Birkat Hamazon, todas las oraciones que nosotros hacemos de todos los días, de día de fiesta, de todo, lo escribieron ellos. Y la amidad, nadie se preguntó por qué está escrita en plural. No está escrito refaeni, está escrito refaenu, cúranos. No está escrito cúrame, está escrito ashivenu, vuélvenos. Está escrito barejalenu, bendícenos. No sé si estoy diciendo bien en español. ¿Todo para qué? Para que la persona no piense solamente en sí misma
y piense también en los demás. Si se fijan en el Siddur en español, va a ver que todo está dicho en plural. Y así dijeron nuestros sabios en el Talmud, en el Tratado de Baba Batra. Rabbi Shimon Bar Yochai dijo: Elimelech, Mahlón y Gilión, ¿quiénes eran? ¿Dónde aparecen estos tres personajes? En la Megilat. De Ruth, la vida de Ruth, Ruth. muy bien. No sé quién lo dijo, pero muy bien. Fue la acabó. Ellos aparecen en la Megilat Ruth. Es el esposo y los hijos de Naomi. Eran los más grandes de la generación. Eran los que sostenían la generación, eran multimillonarios. ¿Y por qué fueron castigados? Porque ellos salieron de la tierra de Israel. Cuando vieron que había hambre en la tierra de Israel, se fueron, dejaron a todo el pueblo con hambre y se fueron. En lugar de pedir por ellos, se fueron. Dijo Rabbi Yoshua ben Korja, Haz Shalom, y si ellos hubieran pedido, hubieran dado al pueblo cualquier cosa, hubiera sido suficiente, pero no salir. ¿Por qué fueron castigados? Por no pedir piedad a la generación. Hace falta pedir por la generación, más hoy en día. Otra cosa vamos a explicar. Ya esto lo entendimos, ¿no es cierto? Hay que hacer tefilá por la gente, no solamente por nosotros. Otra cosa vamos a explicar de las palabras de nuestros sabios. Cuando dice, cuando dice que el arca va a ser tu purificación. Así le dijo Hashem a Noah. Y que, ¿cuál es la intención? ¿Está hablando de una impureza? Vamos a decir que el arca, el arca cuidó y salvó a toda la gente, a todos los animales que estaban ahí, por eso están todos contentos. Ahí los animalitos están todos contentos porque se salvaron todos del diluvio, ¿cierto? Entonces, aparece en el Midrash, en el Yalkut Shemoni, que Abraham vino, le preguntó a Malquisedec. Malquisedec, no llegamos a esa peralla todavía, no sé si está en Leslejá o en Bayerá, pero ahí dice, por ahí Rashi dice quién era Malquisedec, no me acuerdo ahora quién era. Pero le preguntó a Malquisedec, ¿cómo salieron de la Teba? ¿Cómo salieron del arca de Noah? Le dijo, por la sedacá que hicimos ahí. No, 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 no. ¿Cómo? No, parece que no me hablaban a mí. Por la sedacá que hicieron ahí, se salieron de la Teba. O sea que la Teba contuvo el diluvio y pudieron salir. Está escrito que se dio vuelta varias veces la Teba. Por las aguas del diluvio, varias veces se dio vuelta. No sé qué pasó se revolvió toda la comida, se revolvieron los animales, no sé qué hicieron cuando se dio vuelta. Bueno, ¿y cuál es la sedacá que hicieron? Preguntó, Abraham vino, preguntó, ¿cuál es la sedacá que hicieron en el arca? ¿Acaso había pobres? ¿En la Teba había pobres? No, seguro que no. Ahí no había, estaban solamente Noah y sus hijos. ¿Acaso, entonces, con quién? ¿Cómo hicieron para hacerse de acá? Contestó Malquisedec, hiciéronse de acá con los animales, con las fieras y con las aves. Y no dormían. Noah y sus hijos no dormían. Estaban, ellos le daban eh, Ela Notnim Ainu. Estuvimos dándole comida a todos los animales, a uno, a otro, a uno, a otro. En el Tratado de Sanedrín aparecen ahí las palabras de Shem, el hijo de Noah. Shem, el hijo de Noah, habla al público en el Tratado de Sanedrín. Ahí hay una conferencia de prensa y le habla al público. ¿Y qué contó? Contó sobre la preocupación
y el sacrificio que ellos tenían para los animales en el arca. Un sufrimiento muy grande tuvimos estando ahí. ¿Por qué? Porque había creaciones que comían de día y las alimentábamos de día, pero había otros animales, otras creaciones que acostumbraban comer de noche y las alimentábamos de noche. No era dejarle la comida ahí para que la coman, era alimentar a los animales. Y agregó cómo se preocupaba Noah por cada una de las especies tan diversas, algo que ni siquiera en un principio él sabía lo que tenía que darle de comer a cada especie. En un principio. Después ya supo lo que comía cada uno. El león quería comerle la mano a Noah, ¿no es cierto? El león quería, Noah se retrasó. Es un midrash, eso me extraña. Usted seguro que lo leyó. Usted leyó todos los midrashim. Él se atrasó con la comida, vino el león y le pegó un mordisco. Dijo, "¿O me das de comer o te como a ti?" Porque se retrasó un poquito nada más. Durante todo ese tiempo, todo el tiempo del diluvio, ellos no durmieron, sus ojos no se cerraron en ningún momento. A todo momento, ellos estaban ocupados haciendo favor a los animales. Por eso decimos que es sedacá, porque estaban haciendo favor a los animales que estaban ahí, un favor continuo sin interrupción. Es conocida la pregunta. Hay una ley que dice que yo no le puedo dar, no puedo comer sin antes darle de comer a los animales, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hay un versículo que dice, Benatati eset basade, le venteja. Antes de que la Torá nos dice que vas a comer, te vas a satisfacer y vas a bendecir, el versículo donde nosotros aprendemos que el Birkat Hamazon es de la Torá, antes de ese versículo dice que yo le di los pastos del campo a tus animales. ¿Qué quiere decir? Que primero le damos a los animales y después comemos nosotros. Así aparece en el Tratado de Berajot, en la hoja 40. Pero aquí hay un problema. ¿Por qué? Akadosh Baruj Hu le ordena a Noah, antes de entrar a la Tebá, que ellos primero coman y después le den de comer a los animales. Está escrito, Veayá leja, Belaem leajla, y va a ser para ti y para ellos para comer. Primero para ti y después para ellos. ¿Por qué? Porque cuando Noah empieza a darle de comer a los animales, no hay pausa después. ¿Cuándo va a poder él sentarse a comer? Ahora este tiene hambre, ahora este tiene hambre, ahora este tiene hambre, ahora este tiene hambre. Todo el tiempo uno tiene hambre distinto. Todo el tiempo tiene que estar alimentando a los animales sin parar, ni de día ni de noche. Cada uno tenía un horario distinto y al horario había que darle de comer. Por eso no come antes. No sé si después durante todo el año comió, seguramente habrá comido en algún momento también, pero primero Noah y después le da de comer a los animales. ¿Qué decimos? ¿Cuándo es antes y cuándo es después? Cuando nosotros terminamos de comer, darle de comer a los animales, y entonces ahora tenemos libre tiempo para sentarnos. Pero durante todo el diluvio, Noah y sus hijos estuvieron alimentando a los animales sin pausa. ¿Cuándo comieron? Comieron antes de entrar. Después parece que todo el año no comieron más. Aparte de que no durmieron. No vieron el sueño sus ojos, ni de día ni de noche. Por eso no era posible darle primero a los animales y ellos comer después. Por eso comieron antes. No sé cuándo comieron durante todo el año. Porque si ellos el primer día comieron antes que los animales, porque después no iban a tener tiempo, no sé cuándo comieron después. Sigue diciendo el Midrash que después de que escuchó Abraham vino sobre el favor y la sedacá que hizo Noah y sus hijos, que hicieron Noah y sus hijos, en ese momento dijo Abraham vino, si ellos, porque hicieron sedacá
con los animales, las fieras y las aves, no iban a salir de la Tebá si no lo hacían. O sea que el favor que ellos hicieron fue lo que permitió que ellos puedan salir después de la Tebá. Salieron gracias al favor que hicieron. Yo, yo, a ver, Ani, im, ese, bene Adam, she'em betzalmo, shelakosh borju, no a quien sus hijos, ¿a quién le hicieron favor? A los animales y a las fieras y a las aves. Pero yo, si yo les hago favores a los que son similares a Shem, a las personas, entonces, mucho mucho más que voy a tener bendición. Y entonces, ahí fue cuando Noah plantó su arbolito. Plantó su arbolito, puso su carpa. ¿Para qué? Para en Beersheba, para dar de comer, para dar de tomar y para dar para dormir a la gente. Para hacer favor a la gente, él dijo, no hizo favor a los animales, yo voy a hacer favor a la gente. El Mashgiach de Kfar Hasidim, Rabbi Dov Yaffe, él, cuando habló en el homenaje que se le hizo al Rosh Yeshiva de Slabodka, Rabbi Mordechai Schulman, él dijo algo tremendo. Nosotros somos hijos de Abraham, Isaac y Jacob, y nosotros aprendemos de ellos la cualidad del favor. Esta cualidad era una de las misimenia, ¿qué es esto? Amidasot, allá, y Ejad, misimane shel umateno. Esta cualidad, la cualidad del favor y de la sedacá, es una de las señales de nuestro pueblo. Así aparece en el Tratado de Yevamot. ¿Y quién fue el primero en esta cualidad? Nosotros sabemos que ¿quién puso esta cualidad? Abraham vino, porque Abraham vino es la columna del favor del mundo. Está escrito Gesed Abraham, pero ahora vemos otra cosa. Ahora nuestros sabios nos enseñan que Abraham vino de dónde aprendió la cualidad del favor. La aprendió de Noah. La aprendió de Noah, que Noah hizo favor con los animales en la época del diluvio. Abraham vino, que es lo más elevado y que es la columna del favor, esto lo aprendió de lo que se hacía en el arca de Noah con los animales. Por eso es algo increíble, ¿no es cierto? Que Noah es no Noah, Abraham vino, la columna del favor. No es algo que Hashem le ordenó. Él lo aprendió. Vio que Noah se salvó por hacer esto con los animales. Y él dijo, yo lo voy a hacer con, yo lo voy a hacer con las personas. Rabbi Shalom, el Rebbe para Rabbi Rubén Karelstein, él le gustaba contar una historia, pero quiero ver este que tengo aquí, porque quiero que el tiempo me alcance. Muy bien. Bueno, me parece que va a ser larga la cosa. Rabbi Shalom, ya me salté algo, pero después si alcanzo si después hay tiempo lo digo. Rabbi Shalom Sejezal Libraja, él amaba contar esta historia, un hecho real, por supuesto. Una vez se enfermó un bebé, un hijo pequeño de él, de una enfermedad de chicos, pero enfermedad muy contagiosa. Él no quería que los demás hermanitas se contagien. Entonces, ¿qué hizo? Agarró Rabbi Shalom a este bebé, lo puso ¿cómo se dice? Un cochecito de bebés y lo llevó a la casa de la suegra hasta que se cure. La enferma es la suegra, si quiere, pero no.
No fue para que la enferme la suegra. Enfermedad de chicos. Entonces, que lo llevó a la casa de la suegra para que se cure, hasta que se cure. Y que no contagie al resto de los niños. En la mitad del camino se encuentra con Rabí Isaac Sher, Segesai Lebrajá, Rosh Yeshiva de Slabodka. Y Rabí Isaac le pregunta a Rabí Shalom, ¿a dónde tú vas con el niño? Y me voy con la Schwieger, me voy con la suegra, porque el nene está enfermo y es muy contagioso. Y entonces no quiero que se contagien los chicos. Entonces Rabí Isaac le pregunta otra vez, te pregunté a dónde vas. Rabí Shalom pensó que Rabí Isaac no escuchó lo que le contestó. Entonces volvió y le dijo otra vez, se lo dijo un poco más amplio. El niño no está sano y tiene una enfermedad de niños muy contagiosa. No quiero o no queremos que se contagien el resto de los niños. Por eso pensamos en casa que hasta que se cure es mejor que esté en una casa donde no haya niños pequeños. Por eso ahora voy camino de la Schwieger. La Schwieger es la suegra, en Yiddish. Está muy bien, pero ¿a dónde tú vas? Le pregunta el rabo otra vez. ¿A dónde vas? Rabbi Shalom intentó explicarle otra vez, pero sin éxito. Entonces Rabbi Isaac le dijo así, escuchen, tú separas a tu hijo del resto de los niños para que no se contagien, ¿cierto? Entonces, tú eres una jatula, un gato. ¿Un gato? Preguntó Rabbi Shalom. ¿Que yo soy un gato? Dijo, sí, un gato. Dime una cosa, si un gato no se sacrifica por sus cachorritos, por sus gatitos, no los cuida a sus gatitos. Un gato cuida a sus gatitos, una gata, ¿no? La gata. ¿Cuida a sus gatitos? Pues dijimos una jatula, no un jatul, una jatula. Le dijo, tú eres una gata, le dijo, no un gato. Entonces le dijo, ¿una gata no cuida a sus bebés? Sí. ¿Y tú qué estás haciendo? Estás cuidando a tus bebés. Así que eres igual que una gata. ¿Acaso, acaso no se preocupa la gata de que los gatitos no se dañen? Los cuida. Si ven que viene alguien, enseguida la gata los junta y los separa de cualquier daño que puedan tener. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre tú o entre ti? ¿Cómo se dice? ¿Entre tú o entre ti? Bueno, no importa. ¿Cuál es la diferencia entre una gata y Rabbi Shalom? Así le preguntó Rabbi Isaac Sher, el Rosh Yeshiva de Slabodka. Rabbi Shalom no sabía qué contestar. Entonces puso el oído cerca para que Rabbi Isaac le explique. A ver, escuchar la sabiduría y el musar que le va a dar, el reproche que le va a dar. Y Rabbi Isaac siguió. No, tú no eres una gata. Haz Shalom. Tú sabes que hay una mitzvah. ¿Cuál es la mitzvah? Y te conducirás por sus caminos. La mitzvah de conducirnos por los caminos de Hashem. Así como Hashem hace favores, también tú haces favores. Acá tú tienes niños pequeños que pueden contagiarse del niño enfermo. Necesitan que tú les hagas un favor. Evitar que se dañen. Como está escrito, Lotamod Aldam Reja. No te pararás sobre la sangre de tu compañero. Dice, todo esto, la gata no lo hace.
La gata no hace favor. La gata por instinto cuida a sus bebés para que no se dañen. Pero la persona, la persona y la gata, los dos evitan el daño. Es la misma voluntad, evitar el daño de sus pequeños. ¿Y qué es lo que hace la diferencia entre la gata y la persona? La intención. La persona tiene la intención de hacer favor, cumplir una misvá. Y esto es lo que nos diferencia de los animales. Salvar el daño, los dos salvan el daño, pero los dos tienen piedad. Nosotros tenemos que acercarnos a las cualidades de Hashem. Así como Hashem es piadoso, nosotros somos piadosos. En eso no vamos a tener una diferencia muy grande con el gato. La gata también es piadosa con sus animalitos, con sus gatitos, pero nosotros hacemos favor. Los animales no hacen favor. Esta es la diferencia. Rabbi Shalom contó que Niftejú, que se le abrieron los ojos cuando el Rosh Yeshiva le dijo esto. El favor se hace también en la casa, no solamente afuera. Cuando volvió del Kolel, cuando volvió de estudiar Rabbi Shalom había agarrado al bebé, lo llevó a la casa de la suegra y después se fue a estudiar al Kolel. Cuando volvió del Kolel, él cambió el recorrido. No fue a la casa directamente como siempre, sino que fue hacia el pozo del barrio. ¿Qué es el pozo del barrio? En la época de Rabbi Shalom no había agua corriente en las casas. Había pozos de agua en el barrio. Y de ahí la gente juntaba con baldes, juntaba agua para llevar a las casas. Entonces, por ese motivo, ¿quién era siempre? La esposa. La esposa era la que iba a buscar el agua. Y los baldes ya estaban ahí en el lugar, en el pozo. Entonces él llenó baldes con agua. Él sabía que en cualquier momento iba a aparecer la esposa para buscar los baldes de agua, para llevar, juntar para la necesidad de la casa. Y él corrió al pozo y llegó antes y juntó. De repente, de repente llega la esposa y le dice, ¿qué pasa? ¿Qué cambió este día de todos los días? Y la respuesta seguramente habrá dicho, hasta ahora era una gata y ahora soy Rabbi Shalom. ¿No es cierto? No fue esa la respuesta. La respuesta fue otra. Rabbi Isaac Sher me abrió la cabeza. El favor también se hace en casa. Ahora tenemos también algo que tiene que ver con el favor, pero es impresionante. Yo cuando lo leí, no podía parar de reírme, pero es para llorar, realmente es para llorar. Una vez conté un relato, así dice Rabbi Rubén, en una conferencia en la noche de Shabbat en el Betagneset Iskovich, donde él hablaba siempre. Él hablaba todas las semanas en Iskovich, es el Betagneset Iskovich, pero cuando él hablaba estaba todo viejito que se caía a pedazos, era una cabaña vieja y que se fue reconstruyendo mientras la gente seguía haciendo tefilá, se construyó algo. Pero yo vivía en Benévera, que en esa época es increíble, increíble cómo la gente hacía entre las ruinas, entre las construcciones, entre las paredes en construcción, entre los pisos rotos, la gente hacía tefilá todo el tiempo. Nunca paró la tefilá en ese Betagneset y ahora está todo nuevo y uno no puede entender cómo nosotros vemos que cuando se hace una construcción, una reforma, pues uno no puede estar en el lugar donde se hace la reforma. Ahí se tiró abajo una casa vieja y se construyó encima el edificio nuevo. Pero ¿cómo hicieron para que no se interrumpa la tefilá? Pusieron las columnas primero, hicieron los pozos, hicieron las columnas, pero la casa vieja la dejaron, no la sacaron. Entonces de repente uno estaba en una habitación donde se hacía tefilá y había una columna ahí en el medio, que era una columna del edificio nuevo que estaban haciendo. Después de que lo techaron
y que empezaron a hacer las paredes, empezaron a tirar abajo las paredes viejas. Una cosa, cada día uno veía los cambios y ahora, bueno, ahora ya está todo construido, Baruch Hashem, es algo impresionante. Pero es un lugar donde se hace tefilá a toda hora. Yo recuerdo que cuando nació Yael y que tiene 20 años, yo fui a hacer tefilá ahí a las 2:15 de la madrugada, a rezar arbit. Y había minyan, a toda hora hay minyan ahí. Bueno, Baruch Hashem. Entonces, nos cuenta acá que él tenía una disertación todos los viernes a la noche en el Bet Knesset y Moshe Shabbat lo llamó por teléfono una persona y le dijo que él podía contarle la continuación del relato que él contó. O sea, él contó un relato y parece que esta persona se ve que era el protagonista del relato o algo por el estilo y él podía contar lo siguiente. No sé cuál es el principio ni cuál es el final del relato. Acá aparece el relato, nada más. Cuenta que un estudiante de Jerusalén, él, a la mañana estaba muy apurado por ir al colel. Tenía que ir a estudiar, tenía que entrar al colel a estudiar. Y estaba muy apurado y él no quería retrasarse. ¿Por qué? Porque es muy importante. Si nosotros estudiamos de tal hora a tal hora en el colel, es muy importante llegar a tiempo, no llegar tarde. Así como en la tefilá tenemos que llegar a tiempo, al colegio tenemos que llegar a tiempo, a las clases de Torah tenemos que llegar a tiempo. Yo no pongo presente, no hago lista, pero si decimos que empezamos 9:30, tenemos que empezar 9:30 y no que se haya hecho una ley que tenemos que empezar 9:35. ¿Por qué? Porque hay que esperar a los que llegan. 9:30 es la hora del shiur y de la semana que viene me voy a poner firme y vamos a empezar 9:30. Hora de Israel, por supuesto. Así como la clase de las 12 de la noche la empezamos a las 12 de la noche y ahí no esperamos a nadie, entonces también en las clases que son un poco más tempranas no vamos a esperar a nadie. Por respeto a los que ya están en la clase en hora, por respeto a ellos tenemos que empezar. Bueno, no solamente en las clases de Torah, en un colel también hay que llegar a tiempo. A la tefila hay que llegar a tiempo. Y él, este estudiante quería llegar a tiempo, también porque su compañero de estudio, el Jabruta, lo está esperando, tiene que llegar a tiempo, también porque es una buena cualidad cuidar los horarios de estudio, saber que de tal hora a tal hora yo estudio y esto es fijo, no es inamovible. Pero, ¿qué pasó? En el camino, él estaba yendo por el camino, no sé si estaba caminando, supongo, y él vio que había una señora que ella estaba cargando unas bolsas muy pesadas. Y esta señora se estaba desarmando con tanto peso, a tal punto que daba unos pasos y bajaba todas las cosas al piso, se tomaba un respiro, levantaba las cosas otra vez y daba otros pasos más. Entonces vio que le costaba muchísimo moverse. La piedad apareció en él por esta pobre señora y el mundo se construye a partir del favor. Así está escrito. Bajese, Olam Gesed Ibané. El mundo se construye con favor. Pero, ¿qué puede hacer? Ahora tenía una pelea interna. ¿Por qué? Él está apurado para ir al colegio. Y si ahora se detiene para ayudar a la señora, va a llegar tarde al colegio. ¿Y qué va a pasar con la anulación del estudio de la Torah? ¿Y qué va a pasar con la jabruta que lo está esperando? ¿Y qué va a pasar con el cuidado de los horarios del estudio? Y también tiene que pensar en el señor, que es una señora. Y él que tiene que hablarle a la señora y ayudarla a la señora. Y no es la señora de él, es una señora que está ahí en la calle. Y, y él es un estudiante temeroso del cielo, que cuida su vista de no ver cosas que no debe. Está bien, la señora está con señor, pero de todas maneras tiene que cuidarse. Bien, todo está correcto. Pero, por otra parte, si él ignora que esta señora necesita ayuda y sigue su camino, esto se llama crueldad. Entonces, ¿qué tiene que hacer?
Yo leo esto y me acuerdo algo que me pasó hace 3 semanas. Estaba yendo al súper un viernes a la mañana a comprar y de repente no vi había como en el piso, había como algo que estaba levantado. No era una baldosa levantada, era como cemento que había en el piso y me lo comí, salí volando. Mira el teléfono que está roto, está todo partido la pantalla. ¿Por qué? Porque salí volando, el teléfono salió volando más lejos. Salí realmente volando y aterricé, me lastimé todo y había dos señoras que estaban ahí conversando y empecé a preguntarme si me pasó algo, ¿no es cierto? Aunque sea, no, ni siquiera. Se dieron vuelta y se fueron. Y nadie más, nadie me vio, nadie me vio. Así que se me desparramó toda la valija, se me abrió, se me desparramaron todas las cosas por el piso. Bueno, Baruch Hashem. Baruch Hashem, me levanté, junté todo y me fui. Pero nadie me vio, nadie me vio. O si me vio alguien, no sé, yo no me puse a mirar a ver si alguien me estaba mirando. Esta dos señoras la vi porque la tenía delante mío. Y entonces la vi, pero se escaparon, parece, se espantaron de que me caí, no sé qué. Bueno, Baruch Hashem. Entonces este hombre se pregunta, ¿qué hace? ¿Qué hace? ¿Ayuda a la señora? ¿No ayuda a la señora? ¿Qué dicen por ahí? ¿Qué tiene que hacer? Que se porte cruel porque está apurado, ¿no es cierto? Está apurado, no puede. Está apurado, tiene que llegar al colel, la jabruta lo está esperando. ¿Qué hacemos? ¿Ayudamos o no ayudamos? ¿Somos crueles o cuidamos nuestros horarios? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ayudar, ayudar, ¿Cómo? Rabbi, Ayudar. Vamos ayudar, a ver. yo lo diría. Vamos a ver. No tenía mucho tiempo para pensar. Y tampoco la posibilidad de preguntarle a nadie. No tenía ahí a su rabino para preguntarle qué hago, rabino, ¿le ayudo, no le ayudo? ¿Qué hago? Después de un pensamiento corto, decidió que no puede mirar para otro lado. Entonces, no importa, todas las demás cosas que hay, que va a llegar tarde, la jabruta lo espera, que tiene que cuidar el tiempo, que tiene que cuidar el señor, que tiene temor al cielo, que se trata de una señora, no importa. Él sabe que eh, la señora seguramente le va a agradecer y le va a decir que gracias por la buena voluntad, pero que no necesita nada. ¿Por qué? Por una cuestión de no conversar con él ni nada. La mujer le va a decir que no hace falta, seguramente. Pero, pero, por una cuestión de educación, tal vez, eh, no le va a dejar que él cargue las cosas para ella y ella va a seguir hasta que venga, tal vez venga otra mujer y la ayude, no sé. Tal vez puede ser que suceda eso. Por eso decidió acción, la va a ayudar. No va a perder la misma que se le presentó en su camino. Y a costa de todo, del horario del colel y del estudio, de todo, esto es una amiga, no puede ser cruel. Entonces, em, se acercó a la señora sin mirarla, porque quería cuidar su vista, está en su derecho. Se acercó a la mujer y le pidió que deje sus bolsas en el piso y que él las iba a levantar. Así le dijo. Para la sorpresa, la mujer aceptó, dejó las bolsas en el piso y las levantó. Él las levantó las bolsas, empezó a caminar y mientras empezó a caminar, preguntó a la señora, ¿a dónde necesita que yo lleve esto? Le preguntó, sin mirarla, él seguía caminando delante de la mujer, pero la mujer no contestó. Otra vez, pero levantó un poco más la voz. Le dijo, ¿dónde tengo que dejar estas bolsas? Entonces, escucha a la mujer que le contesta, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Soy yo, le dice. Era la esposa. Él levanta la vista y ve que es la mujer.
Entonces él le dijo, ¡Oye! De verdad, no presté atención, no te vi, no miré. Pensé que era una mujer extraña. Por eso, por eso no la miré. Si lo hubiera mirado, hubiera visto que eras tú. Dice, Tojli Leistader. Entonces, ahora viene lo mejor de todo. ¿Esto le causó gracia? Ahora le va a causar más gracia todavía. Ah, entonces, si eres tú, entonces seguro puedes arreglarte sola. Y yo estoy apurado para ir al colegio. Y se fue. Un tonto más grande no existe, dijo el rab. Un tonto más grande que este no existe. Al contrario, el favor empieza en la casa. Todas las cosas que nosotros hacemos dentro de la casa con nuestra familia, las tenemos que hacer no, no por obligación, sino es una misvá, estamos haciendo favor, hacerlo con alegría. Y así vamos a cumplir una misvá. Y no podemos pensar que esto es algo que no existe hacerlo en la casa. Rabbi Isaac contó que una vez vino una persona, un hombre y una mujer, vinieron para hacer un juicio de Torah. Esposos, querían hacer un din Torah entre ellos. ¿Para qué era el din Torah? ¿Para qué era el juicio? Porque en esos días, hace mucho tiempo, no era como hoy, que las persianas se abren y se cierran con mucha facilidad. Eran súper pesadas. Entonces, como se hacía difícil abrirlas en la mañana, el hombre y la mujer peleaban entre ellos quién tenía que levantar las. Estábamos diciendo, estábamos diciendo que esta persona, por supuesto, se equivocó. ¿Cómo le va a decir a la esposa ahora, cuando reconoce que es la esposa, que ahora que se arregle sola? Dijimos que el favor empieza por casa. Todavía Isaac Sher, él contó que cierta vez se presentaron dos, marido y mujer, se presentaron a juicio y reclamaban algo que en la antigüedad las persianas no son como hoy en día para cerrar las ventanas. Hoy hay muchos sistemas de persianas, inclusive eléctricos también, para abrir y cerrar, pero em, reclamaban ellos, en aquella época, levantar una persiana o abrir una ventana era algo muy pesado. Entonces, ¿qué decían? ¿Qué decían? Eh, como era muy difícil hacerlo, el hombre y la mujer se peleaban entre ellos a quién le correspondía ese trabajo en las mañanas. Él decía que ella tenía que hacerlo y ella decía que él lo tenía que hacer. Dijo Rabbi Isaac les dijo así, ¿qué hizo Akadosh Baruj Hu en cada día? ¿Qué hace Akadosh Baruj Hu en cada día? Ameir Laares, esto lo decimos en la tefilá. Ameir Laares Beladarim, Alea Berajamim. Él ilumina la tierra y a la gente que vive en ella con piedad. Akadosh Baruj Hu ilumina el mundo. Y entonces, nosotros tenemos una mitzvah muy importante y muy valiosa, que es, como dijimos hace un ratito, Bealachta Bedrahab, ir por los caminos, ir por los caminos de Hashem. Esa es una mitzvah muy valiosa que nosotros tenemos. Nosotros podemos hacer cualquier actividad y con esta actividad iluminar el mundo, con esta actividad iluminar la casa y se va a hacer la luz. Y esto es un mérito de ir por los caminos de Hashem. Es un mérito de iluminar
el mundo en general, iluminar la casa en particular. Desde ese momento, ellos siguieron peleando. Los dos, marido y mujer, siguieron peleando. Pero ahora la pelea estaba a la inversa. Cada uno quería tener el mérito de levantar las persianas en la mañana para ir por los caminos de Hashem y así poder iluminar su casa.